Profe, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿Cómo anda, profe. profe? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hace mucho que no los veo. Hace rato. ¿Cómo se lleva con los vecinos? Bien, bien. No Bien. tengo una relación, digamos, con Ah, mis vecinos, Claro, no mucho. pero ¿son bochincheros? no, 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 no. Ah, ok, qué bueno. No, no, no. Lo único que puedo decir respecto del vecino de enfrente, a vos te quiero decir vecino de enfrente, Claro, dígale, dígale. es la recurrencia de los asados, Ah, lo cual miércoles. hace que uno llega y a su casa con el olor a asado y dice, ¿cómo? Hoy es lunes a la noche, qué sé yo, no sé, jueves al mediodía, No. y hay olor a asado, Hay que ¿viste? hacerse amigo No, entonces. bueno, pero entonces de mínima que Sí, invite. De mínima. claro, Ese claro, me claro, parece que sí, el tema es ahí. No es el sí, hecho que hagas. Uy, el palo que cerró Marruecos recién, una pirueta impresionante, profe, mientras estamos hablando contigo. estamos 44 esperando minutos, rival. sí, 44 minutos centro, luego de un córner, una pirueta, una suerte de chilena improvisada y pegan el palo la pelota. Francia sigue ganando 1-0 a Marruecos. Bueno, dicho esto, profe, Sí, la semana pasada incluso teníamos la posibilidad de hablar con un colega peruano allí respecto de lo que está sucediendo en Perú. Preguntarte qué se sabe de Pedro Castillo, si va a seguir detenido y obviamente desde el punto de vista político, cómo sigue esto, después de la expresión de la nota que se sumó la República Argentina con México, Colombia, donde están diciendo que vuelva Castillo a la presidencia. nosotros hemos hecho un seguimiento de la situación del Perú, digo nosotros ahí con ustedes en el programa, desde la campaña Mm. a la presidencia, hemos hablado bastante del tema y hemos visto cómo desde la asunción de Castillo realmente le resultó muy difícil poder gobernar. ¿Y Mm. por qué le resultaba difícil? Bueno, eh, primero hubo impericias propias de Castillo, fundamentalmente a nivel político, digamos, el no saber la construcción del poder político. Y esto es muy importante para poder llevar adelante en un contexto altamente difícil como el peruano. En todos los lugares siempre hay que construir política, pero en el Perú sabíamos que nos íbamos a encontrar con una situación compleja y difícil. Mm. Eh, Eso por un lado, que esa impericia le lleva también a Castillo incluso a tener serios problemas con su propio sustento político, con su propio partido. Pero además de eso, un hostigamiento del Congreso por momentos insólito. Es decir, a los pocos días de ejercer su mandato ya había denuncias de corrupción. No podemos imaginar un Castillo que recién estaba viendo su ejecutivo, su gabinete, ser responsable ya de hechos de corrupción, una locura. Mm. Pero esto no viene de ahora, digamos, más allá de que este es un Congreso conservador, de todas maneras, no es de ahora, es un vicio político del Perú Mm. de los últimos años, Casi donde un la recurso, profe, inestabilidad, ¿no? claro, la Mm. inestabilidad ha sido permanente. Claro. Entonces, decíamos, lo más importante que puede llegar a lograr Castillo es la institucionalidad. Mm. Lo hemos dicho muchas veces en Un Día Perfecto. Sí, sí. Lo mejor que puede lograr, no ya grandes logros de gestión, sino conservar la institucionalidad del Perú. Y fíjense que no se pudo lograr. Ujú. ¿Por qué? Sí, Porque sí. Castillo, sabiendo que la próxima jugada del Congreso, después de varias, iba a tener éxito, lo iban a lograr sacar del poder, realiza una jugada política que es la disolución del Congreso, pero no para gobernar sin Congreso, como muchas veces se ha escuchado, se ha leído por ahí, decir, bueno, Castillo está haciendo un autogolpe y quiere gobernar solo, sin el Congreso. No es así, quería disolver el Congreso para llamar a elecciones y también elecciones que tengan que ver con la constitución de una asamblea constituyente para reformar la constitución, que Mm. es una gran cuestión que hoy en el Perú incluso hasta le dan la razón a Castillo sin mencionarlo, de que es un problema la constitución del Perú y que hay que reformarla. Entonces, es lo que estaba diciendo Castillo. ¿En base a qué
quería disolver el Congreso en base a un artículo de esta Constitución Nacional, que es el artículo 134 de la Constitución del Perú. Está avalado por ese artículo de la Constitución del Perú para poder disolver el Congreso y llamar a elecciones. Bueno, fue tomado como un intento de golpe, avanzó el Congreso con las acusaciones y se avanzó y se destituyó y se encarceló a Pedro Castillo. Es decir, en definitiva, ha pasado poco tiempo, muy poco tiempo, y nuevamente el Perú ve que el candidato que votó el pueblo, que votó la gente, no puede continuar con su gestión. Esto es un golpe. Esto es sacar del medio a aquel que fue elegido por el poder del pueblo, por el poder popular. Respecto a lo que preguntabas sobre el pedido de algunos países de América Latina, bueno, es una especie de expresión de deseo y decir, bueno, estamos monitoreando la situación. Lo hizo México, lo hizo Argentina, lo hizo Bolivia y Colombia. Yo pensaba, ¿no? Qué importante va a ser a partir del año próximo con la asunción pronta, que tenemos en poco tiempo, de la asunción de Lula en Brasil, ¿no? Que creo que también es un actor de peso importantísimo en América Latina, el Brasil con Lula presidente. Sí, claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden pedir garantías para Castillo, que se respeten sus derechos, tanto humanos como sus derechos civiles también. Y lo que se está pidiendo también es el respeto de los derechos políticos. Pero creo que ese es el más difícil de poder cumplir. En tal caso, y desde Bolivia, por la experiencia que ha tenido Evo Morales, aunque las historias no son iguales y las historias no se repiten, de aconsejarle a Castillo que tome ese camino, ¿no? De pacificar un poco. Hoy hay protestas en el Perú, cientos de manifestantes vienen desde el interior profundo del Perú, que es donde viene también Pedro Castillo. Hay protestas, inclusive algunas violentas, también se hablan de algunos infiltrados en aquellas manifestaciones. Esto es muy difícil de saberlo, pero bueno, también hubo toma de aeropuertos, incendios. También se hablaba hace unas horas del incendio de un canal de televisión. Es decir, son noticias graves, incluso con muertos, porque la presidenta, de hecho, de facto, ha mandado a la represión y hay varios muertos en el Perú. Entonces, bueno, esto pasa cuando no se respeta la institucionalidad. Me parece que Perú tiene que ir a un camino de reforma de su constitución o elaboración de una nueva constitución en donde las cuestiones estén más claras y donde el Congreso del Perú no tenga esas facultades tan fáciles de destitución. Qué increíble, profe, porque parece ser que de la excepción pasa la regla rápidamente, porque si uno mira, los gobiernos anteriores han corrido casi la misma suerte. Ahora, uno puede entender en tanto y en cuanto haya la justicia haya condenado, pero daría la sensación que la propia justicia es el Parlamento peruano, ¿no? Y ese doble juego es muy peligroso. Exactamente. Es decir, no hay un proceso de investigación serio de la justicia del Perú. De todas maneras, bueno, estamos ante hechos donde se van repitiendo algunas noticias, fundamentalmente en América Latina, que tiene que ver con la judicialización de la política. Lo has hablado mucho de esto, Pipa. Sí. La judicialización de la política, la politización de la justicia, el rol del Congreso. Y en cada uno de los países tiene su propia particularidad, digamos, ¿no? Y yo me expresaba a través de algunas redes sociales y decía, lo que se está hablando en los últimos tiempos de una guerra híbrida que existe en el mundo, ¿no? ¿Qué significa esto de guerra híbrida? Bueno, que se utilizan recursos que antes no se utilizaban en las guerras. La guerra y el tratar de llevar y llegar a un objetivo era a través de cuestiones militares, ¿no? De tanques de guerra, de soldados, golpes militares, etcétera, etcétera. Hoy se utilizan otros recursos. ¿Significa que esos recursos son todos inventados? No, se aprovechan situaciones internas de cada país para poder
bueno, llegar a estos objetivos que te decía anteriormente, que antes se perseguían solamente con medios militares, hoy se hace a través de otras cuestiones. Entonces la coyuntura de cada país es aprovechada para poner o sacar dirigentes políticos más afines o menos afines al poder central. Eso es lo que estamos... Ahora, profe, y llevando, digamos, viendo los últimos hechos, incluso a Dina Boluarte le puede pasar lo mismo. Sí. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué crees que va a pasar con ella, digo, gobernando en este caso? Sí, no, ella tiene un mínimo acuerdo de la oposición. De hecho, es un poco una muestra de Castillo de querer tener cierto consenso político, lo que yo decía de que esta impericia de él nunca hizo que nunca haga pie políticamente hablando. Ella tiene cierto consenso de la oposición, digamos. Esto no es casualidad, digamos, que ella esté donde esté y no haya renunciado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí realmente me hace acordar bastante al caso de Bolivia, ¿no? Con la señora Áñez. Sí, sí, sí. Así que yo creo que si ella era parte del Ejecutivo y el presidente es desplazado, creo que debería haber dado un paso al costado. Se habla de traición, ¿no? De traición política. Sí. Al menos en Perú y particularmente de Castillo. Sí, claro. Tiene que ver un poco ¿Le puede pasar lo mismo? ¿Le puede pasar lo mismo? Sí, claro que le puede pasar lo mismo. Sí, por eso no se puede permitir que un grupo de congresistas en el Perú esté teniendo en vilo a toda la nación. Y en Latinoamérica también, porque esto es una cuestión que nos afecta a todos, digamos. Necesitamos tener una región en paz, necesitamos tener una región con una institucionalidad fuerte. Eso es lo que necesitamos en América Latina, principalmente. Después, como yo siempre digo, discutamos gestiones, discutamos hacia dónde vamos, bueno, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero tenemos que terminar con estos golpes permanentes, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble. Tendrá que ver también, profe, su característica de inexperto también, como hombre de la política. Yo lo veía en cadena nacional allí en Perú, lo repasábamos aquí al aire, cómo temblaba al momento de dar ese mensaje. Él decía que había toque de queda, bla, 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 pero qué fuerte, ¿no? Se dejó llevar también por eso y tomó esa decisión que le valió la expulsión propia, ¿no? Su destino ya estaba sellado, Pipa. Uh-huh. El destino de Pedro Castillo estaba sellado el primer día del que asumió la presidencia del Perú. Yo no tenía ninguna expectativa, lamentablemente, por las características de Pedro Castillo y por las características del sistema peruano. Entonces, es una lástima que la democracia en el Perú no pueda tener un desarrollo continuo y duradero en el tiempo. La verdad que es una gran lástima y espero que los peruanos no se terminen de acostumbrar a esta situación, porque esta inestabilidad lleva a retrasos, a muertes, a injusticias, etcétera, etcétera. Lo que hablas es así, de Castillo, de su personalidad, de su formación, y yo siempre vi una gran impericia política, de que no quizás no haya estado a la altura de los acontecimientos o de la función que iba a asumir. Lo que pasa que, bueno, se constituyó como candidato, fue avalado por el sistema en Perú, fue avalado por la gente y fue electo presidente por la gente del Perú. Entonces eso hay que respetarlo. Sí, claro, hay que respetarlo hasta el último día. La voluntad popular. Sí. Hay que respetar la decisión del pueblo. Más allá de que nos guste o no nos guste. No podemos poner presidente de acuerdo a que nos guste. Y después está también la cuestión foránea, como decía, esta guerra híbrida y intereses que existen. Y que existen no solamente en el Perú, existen en todas las que existen en Argentina. Yo venía pensando qué hablar con la gente sobre las cosas que nos pasan, ¿no? Y venía pensando sobre las intervenciones y las presencias extranjeras en nuestro país, en propia Argentina, ¿no? Entonces existen, y por supuesto que existe, la presencia extranjera y que representan los intereses de otras naciones en nuestro propio territorio. Entonces digo, ¿existe una base china? Sí, existe una base china. Es una base que es coordinada por el ejército de China, sí. Es así. ¿Es una base militar? No, desde el punto de vista tradicional no lo es. Sí es una base de monitoreo del espacio, donde se pueden monitorear satélites
etcétera, etcétera, y es coordinada por el ejército de China. Entonces lo tenemos aquí. Esto es acá. Sí, sí, es un dato de la realidad. Sí, sí, claro. ¿Existen algunas bases de Estados Unidos? Sí. No son bases militares tradicionales, no hay tanques de guerra, no hay aviones de combate, pero hay algunos predios en Argentina que son financiados por el ejército de Estados Unidos, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto no es una cuestión que a mí me lo dijo un amigo. Esto es una información que está para todos. Esto es información oficial de la Embajada de Estados Unidos. Esto es una información oficial que está en el gobierno argentino. Es decir, no es un secreto, digamos. De mínimo hay dos lugares, dos bases, una en el Chaco y otra en Neuquén, que son financiadas por los Estados Unidos. Esto a nivel de los gobiernos, digamos, hablando de Estados Unidos y de China. Después tenemos, por ejemplo, algunos particulares, como este señor Lewis, o Lewis, como quieran decirlo ustedes, que está en Lago Escondido, que es un multimillonario británico vinculado a las finanzas y que tiene una relación estrecha con el poder. Sí, claro. ¿No? Y que hace poco el presidente Alberto Fernández expuso una reunión que hubo en el sur con este señor británico, donde fueron funcionarios, donde fueron funcionarios de la justicia, empresarios. Es muy grave esto. Entonces, ¿existe la injerencia extranjera en Argentina? Obviamente que existe. ¿Existe la injerencia extranjera en el Perú y en América Latina? Sí, obviamente que existe. Entonces, esto es una cuestión donde hay cuestiones que son meramente internas de cada país, que tienen que ver con la coyuntura y la dinámica política de cada país, y también tienen que ver con intereses foráneos. Profe, tengo que ir a las noticias, dejamos para otra oportunidad, me aporta aquí el 822, siempre tan gentil, el escándalo que sacude al Parlamento Europeo, ¿no? Y me parece que es un tema para abordarlo, si te parece, para una nueva columna, un nuevo encuentro. Sí, sí, por supuesto, la vicepresidenta que la encontraron con algún dinerillo. Sí, con algunos bolsitos. Algún vuelto de algún kiosco. Sí, la vamos a hablar a eso y otras cosas más también. Así que muchas gracias por el de llamado. todo lo que hablamos esta mañana, creo que expusimos el 10%, pero esto es así, profe, ¿qué va a hacer? Después vamos a avanzar conforme pasen los días, ¿te parece? Perfecto. Profe, Estamos atentos. Cuídese, gracias. Gracias, hasta luego, un abrazo.